La información que aquí se comparte está basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas paranormales, sobrenaturales, misterios, teorías, fenómenos y sucesos extraordinarios sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y disfruta del viaje. Ahora es momento de entrar en ambiente. La realidad como la percibimos se compone del presente, pasado y futuro. Así ha sido por siglos, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con experiencias y pruebas que nos demuestran lo contrario? ¿Podrían ser acaso fallas en la Matrix? Hay teorías que incluso afirman que el tiempo no existe y todas las épocas que conforman a la humanidad se están viviendo todas al mismo tiempo. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 16. Saltos en el tiempo y realidades alternas. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Hoy decidí hablar de un tema súper interesante que me ha volado la cabeza desde que tengo memoria. Creo que siempre que se habla de algo que podría estar amenazando con cambiar la realidad como la conocemos, es ya interesante de por sí. Hay muchos detalles que incluir cuando se trata de hablar sobre los famosos viajeros en el tiempo, fallas en la realidad y demás. De hecho, este tipo de historias suceden en muchas partes del mundo. Y recuerdo una en especial que me sorprendió mucho. Sucedía en la Ciudad de México en el metro. No recuerdo detalles, pero un grupo de personas que viajaban de noche estaban ya dentro del vagón. Y mientras esperaban a que se moviera, de repente vieron un grupo de personas que se veía que eran de una época muy antigua bajar de las escaleras. Estaban vestidos con penachos y se encontraban danzando. Las personas que estaban dentro del vagón se sorprendieron y cuando comenzó a avanzar, vieron solamente cómo aquellos danzantes solo se desvanecían como atravesando la pared que divide el final de la estación con el túnel. Todos se voltearon a ver entre ellos como para confirmar que habían visto lo mismo. Yo sinceramente no sabría qué pensar o cómo reaccionar si algo así me sucediera. Una cosa es creer y hablar de estos temas, pero presenciarlos es algo completamente diferente. Y bueno, ¿a qué voy con esta historia? Solo quería darles un pequeño ejemplo de las muchas cosas que han sucedido en donde diferentes épocas en el tiempo se empalman entre ellas. Porque no es lo mismo viajar al pasado o cualquier otra época a que varias se junten y sucedan en el mismo tiempo y espacio. Y esto que digo me lleva a un caso muy extraño en donde no hay solo una, sino varias anécdotas de personas que aseguran haber experimentado saltos en el tiempo. Me refiero a la calle Bold en Liverpool. Esto que les contaré le pasó a un hombre que era policía llamado Frank y que decidió ir de compras a la calle Bold junto con su esposa, llamada Carol. Era un día de julio de 1996, fueron a hacer algunos pendientes y ya estando ahí se dividieron y cada uno partió a un lado diferente. La esposa se dirige hacia una tienda de libros y el policía hacia una tienda de música para comprar un disco. Bueno, pues es así que mientras comienza a caminar, es que se va adentrando a la famosa calle de Bold y conforme sigue caminando, repentinamente comienza a notar un silencio profundo. Un silencio que hace apenas un segundo no estaba ahí. Silencio total a su alrededor. Un momento tan incómodo que ni el viento se escuchaba. De repente, comienza a mirar a su alrededor y lo que rompe este silencio tan extraño es el motor de una camioneta que se aproximaba. Y cuando voltea a verla, es una de aquellas muy viejitas. El conductor comienza a tocar el claxon a Frank para que se quite del camino, ya que casi lo atropella. Es decir, Frank, de haber estado caminando sobre la banqueta, ahora se encontraba en medio de la calle y no sabía cómo había pasado. Sigue observando a su alrededor, pero ya no le parece familiar lo que está viendo, así que decide acercarse a la tienda de libros, pero ahora resulta que la tienda no tiene libros, sino artículos y accesorios para mujer. Nada de esto le está causando sentido. Cree que acaba de perder la razón e incluso vuelve a revisar el nombre de la calle y en efecto, está en la calle correcta.
Pero ahora hay niños vendiendo periódicos, gente con sombreros y gabardinas, prácticamente el tipo de ropa que solían utilizar en los años 40. Cuando de repente nota que viene caminando hacia su dirección una chica vestida de la época de los 90, es decir, de la época a la que Frank pertenecía. La chica está a punto de entrar a dicha tienda que ahora exhibe artículos de mujer y Frank decide seguirla por curiosidad. Y cuando entran, se llevan la sorpresa de sus vidas, ya que lo que ven dentro es en efecto libros, solamente libros. Tanto la chica como él se voltean a ver y ella le pregunta, ¿viste eso? A lo cual Frank responde que sí. Y tan solo en un abrir y cerrar de ojos ya habían cambiado de realidad nuevamente a la actual. Ambos se sorprenden mucho y cuando Frank sale a la calle nuevamente se da cuenta que está en su época, en los 90, y nada de lo bizarro que había visto hace unos momentos existía. Todo había vuelto a su realidad normal. Algo curioso en esta historia es que la chica decidió entrar a la tienda porque vio artículos para mujer. Es decir, que mientras caminaba por la calle Bold, ella veía todo normal excepto por la tienda de accesorios que resultó ser de libros. Mientras que Frank, él sí vio cómo toda la calle entera cambió. Hasta gente caminando con otra ropa. ¿Me explico? Ambos coincidieron en la tienda cuando pasó de accesorios a libros. Pero antes de esto, la chica no vio lo que Frank sí había visto. Aquí entran muchas cuestiones, porque de la misma manera en la que manipulamos nuestra realidad en base a nuestros pensamientos y decisiones, materializando voluntaria o involuntariamente lo que queremos que se haga realidad, también este tipo de errores en la Matrix están presentes. Pero estoy consciente que no a todos nos pasan ese tipo de cosas, y no suceden en cualquier lugar. Mi teoría puede ser que aquí en esta calle de Bold haya un tipo de vortex, una acumulación de energía muy intensa o algún portal en esa parte de la Tierra que en conjunto con otros factores puedan haber hecho que Frank y varias personas en esa zona ya hayan experimentado el estar en otras épocas. Otra cosa que noté es que en el momento en el que toda la realidad comienza a cambiar, Frank nota un silencio completo a su alrededor y segundos después, ¡pum!, ya estaba en otra época. Esta similitud ya le he leído en muchas otras experiencias, pero mayormente en las que la gente llega a ver, por ejemplo, a Pie Grande o a una persona que estaba justo frente de ellos y desaparecen en un instante. Siempre coincide que escuchan un silencio completo y muy extraño antes de encontrarse con criaturas o que sucedan desapariciones. Entonces, podríamos tal vez decir que es un síntoma de que el tiempo está a punto de cambiar, ya sea de ir al pasado o futuro o simplemente cambiar a otra realidad o dimensión paralela a la nuestra. Todo esto siempre me ha puesto a pensar, ¿acaso el tiempo realmente existe? Porque lo único que hace al tiempo real es prácticamente todos los teléfonos y relojes que marcan la hora, pero ¿qué pasaría si nadie usara relojes? Entonces solo existiría el día y la noche o la traslación del planeta alrededor del Sol, pero no más que eso. Si acaso el tiempo es una ilusión, ¿significaría que los años pasan por dentro de nuestras mentes? Es decir, si dejamos la idea de cumplir años y nos enfocamos en el presente y lo hiciéramos colectivamente, entonces ¿eliminaríamos la creencia del tiempo? Entonces y solo entonces tendría sentido que todas las épocas estén sucediendo al mismo tiempo, porque el tiempo solo es una percepción de la realidad, nada tangible, solo es una ilusión si se ponen a pensarlo. Y como dije anteriormente, esto le ha sucedido a gente de diferentes partes del mundo. Aquí hay otro caso que me voló la cabeza, porque aquí la realidad alterna de una persona se presentó de otra manera diferente. Esto le sucedió en 2010 en Nueva York a un estudiante de universidad, el cual vivía con su novia, y de ambos sus nombres permanecen anónimos. Bueno, pues recientemente ellos se habían mudado a la ciudad y una noche salieron con amigos a celebrar que una de las amigas de su novia se iba a casar. Así que fueron a un bar llamado Dive 75. Todo parecía ir bien. Eran estudiantes en Nueva York, su relación de pareja iba bien, salían constantemente a lugares diferentes, se llevaban bien entre ellos, no había nada que pudiera indicar que las cosas podrían salir mal. Es así que esa noche de celebración regresaron a su casa con algunas copas encima. Cuando llegaron, su novia después de unos 30 minutos se queda dormida y él se metió a bañar para después dormirse también. A la mañana siguiente, el chico se despierta a mediodía.
Su novia ya no está en casa y no se le hizo extraño, ya que ella solía despertarse antes que él para irse a trabajar. Así que decide prepararse un café y salir a fumar afuera de su departamento. Tengan en cuenta que está en Nueva York, así que hay gente pasando por la calle todo el tiempo. Y mientras está afuera fumando, escucha a lo lejos los pasos de unas zapatillas acercarse, lo cual se le hizo normal. Una persona más caminando en la calle. Pero de repente los pasos de aquellas zapatillas se detienen y el chico siente un empujón en su hombro. Cuando voltea a ver quién lo había empujado, es cuando vio que era su novia. Estaba vestida con tacones negros, pantalones pegados oscuros y una chamarra negra de piel, lo cual se le hizo extraño ya que él no reconocía esa ropa que su novia traía. Jamás la había visto vestida así. Traía ropa de noche siendo las 12 de la tarde. A pesar de la extrañeza de la situación, le preguntó: «Hey, ¿dónde estabas?». Y de inmediato su novia comenzó a agredirlo verbalmente, reclamándole que cómo había podido haber hecho eso, que se fuera al carajo. Ella estaba muy molesta. La chica comienza a caminar hacia la entrada del edificio mientras le sigue gritando un montón de insultos. Procede a ingresar el código de la puerta del edificio y se dirige hacia su departamento. Este chico está más que confundido por lo que está pasando, pero va detrás de ella, intentando encontrar una explicación a su enojo. Por su mente iban pasando mil cosas. Él está tratando de recordar si tal vez hizo algo, si hubo algún mensaje que ella leyó y malinterpretó o alguien le había dicho algo. No sabía por qué estaba tan enojada. Trató de detenerla y preguntarle que qué estaba pasando, pero ella solo seguía avanzando y no decía nada. En este punto, él ya se estaba molestando porque la noche anterior, cuando se fueron a dormir, todo estaba bien y hoy de repente ya no. Y ni siquiera sabía por qué. Cuando llegan al departamento, ella saca sus llaves de su bolsa, abre la puerta y comienza a agarrar su ropa que tenía en el closet y la mete en otra maleta, como empacando, mientras sigue insultando al chico. Lo raro es que ella sigue sin decirle por qué está enojada. Solo le grita insultos y le dice: «Ambos sabemos bien lo que hiciste, no tengo por qué decirte nada». Y procede a agarrar una planta y la aventó hacia la televisión, rompiéndola de una esquina. O sea, la chica estaba enfurecida y con su maleta en mano se sale, baja las escaleras y sale hacia la calle. Levanta su mano, deteniendo el primer taxi que vio, y su novio todo este tiempo la venía siguiendo tratando de detenerla, pero jamás pudo. Su novia se sube al taxi, lo vuelve a insultar por última vez y el taxi arranca y comienza a avanzar. Este chico no sabía qué pensar. Él asumió que después de eso su novia daba por terminada su relación. Confundido y triste, aún en la calle viendo cómo se alejaba el taxi, sintió de repente como alguien llegó por detrás y lo abrazó. Se sorprendió y se asustó, ya que después de semejante escena no sabía quién lo estaba abrazando. Cuando voltea, se da cuenta que quien lo está abrazando era su novia. Así es, amigos, escucharon bien. En ese momento, él describe que no podía razonar. Mientras un sonido como de estática pasaba por su cabeza, él se preguntaba cómo había sido posible que su novia, que iba alejándose en ese taxi, ahora estuviera detrás de él. ¿Había acaso perdido la razón? ¿Se había imaginado todo lo que acababa de pasar? No podía ni siquiera hablar de la impresión. Mientras tanto, su novia trataba de sacarlo de su trance. Le pedía que hablara, que quería saber qué tenía, que qué le estaba pasando. Aunque aún seguía en shock, lo primero que se le ocurrió fue ir a revisar su departamento y ver si su recámara aún seguía desordenada, ya que eso comprobaría que la pelea con su novia sí había ocurrido. Bueno, la novia de esa otra línea de tiempo en la que se había cruzado. Cuando llega a su departamento, se da cuenta que la puerta aún seguía abierta, que su televisión estaba dañada y que la maceta seguía rota en el piso. En su recámara aún estaba ropa tirada. Algunas de las prendas de su novia no estaban y la maleta donde se las había llevado tampoco. Entonces le llegó ese alivio de saber que no estaba loco, pero eso significaba que lo que vivió sí fue real. Imagínense con semejante historia, ahora venía la cosa grave, dar explicaciones a su novia. Ya no sé a quién llamarle novia y a quién no, ambas lo eran de hecho. Y es entonces que la novia entra al departamento y nota todo el desorden que hay. Se espanta y comienza a llorar pensando que alguien había entrado y había robado en su departamento, pero este chico no sabía qué decir. Por un lado, sí se habían metido al departamento, pero ¿cómo le explicas que fue ella misma?
si acaso eso pudiera tener algún sentido. Y en efecto, terminó contándole lo que había sucedido. Incluso miraron las cámaras de seguridad del edificio y una vez más comprobó que fue real. La chica estaba ahí con la ropa que él describió. Su complexión y lo que se alcanzaba a ver de sus facciones eran muy parecidas a las de su novia. Es que hasta llaves tenía y cuando entró por sus cosas sabía exactamente dónde estaba todo. Por una parte, su lado racional no lograba comprender cómo es que le hubieran podido hacer una broma de ese tipo. Pero por el otro, él está seguro de que la primera chica que llegó reclamándole era de carne y hueso, rasgos idénticos y cuerpo exacto al de su novia. Cosas así no pasan todos los días, así que por más que le dio vueltas, su cabeza no logró encontrar explicación lógica. Incluso, como el papá de su novia trabajaba para la policía de Nueva York, hicieron análisis de las huellas digitales que había en el departamento, incluyendo las que estaban en la manija de la puerta de la entrada, pero nada. Solo había huellas de ellos dos, de nadie más. Entonces aquí pasó una de esas fallas en la realidad, pero si comparamos con la primera historia de la calle de Bold, ahí la época cambió. El lugar físico fue el mismo, pero también la gente cambió porque habían otras personas y vestidas con ropas antiguas. Aquí en el caso del chico de Nueva York, la época fue la misma. Lo que sucedió es que una de las líneas del tiempo alternas se empalmó con la de él. Tal vez en esa otra línea del tiempo alterna su novia sí tenía una razón para estar enojada con él. Eso de las líneas de tiempo es súper interesante porque todos nosotros tenemos infinitas líneas de tiempo, las cuales se van construyendo con cada decisión que tomamos en cada situación que se nos presenta día con día. A esta persona simplemente le tocó experimentar dos al mismo tiempo. Hay otra historia similar que un usuario de Reddit comparte al cual llamaremos Carlos, pero a diferencia del caso anterior, este le sucedió a través de una máquina contestadora. Si recuerdan, era esta máquina que los teléfonos de casa que si no respondías a la llamada que entraba en ese momento, la máquina abría tono para que dejaras un mensaje a la persona a la que estabas llamando. Bueno, pues resulta que Carlos le habla a su amigo por teléfono, pero el amigo no estaba en casa, así que decide dejarle un mensaje diciendo solamente: «Hey, soy yo, Carlos. Perdón por no contestar tu llamada hace un rato, te llamo más tarde. Bye». Y colgó y se fue. No hizo ninguna otra llamada más. Más tarde, su amigo le llama de vuelta y le dice: «Wow, vaya mensaje que me dejaste. ¿Quién era la chica con la que estabas?». Obviamente Carlos se sorprendió y le preguntó que a qué se refería, si él no estaba con nadie en ese momento. Así que decidió ir a casa de su amigo a escuchar el mensaje. Cuando llegó y comenzó a escucharlo, el mensaje decía lo siguiente. Primero se escuchaba exactamente lo mismo que él le había dicho, es decir, la simple frase de «Hola, soy Carlos, perdón, no te puedo contestar, te llamo más tarde». Pero después de decir eso, se escucha una breve pausa y el mensaje continúa por unos 30 segundos más con una conversación de Carlos con una chica. Claro que él estaba seguro de haber estado solo al momento de dejar el mensaje, pero no solo eso. Al comparar las voces, tanto del mensaje corto como la del mensaje que incluía a la chica, eran las mismas, no había diferencia, era él mismo. Incluso hizo referencias a las mismas actividades y ocupación que él tenía. Es decir, en el mensaje largo, Carlos y la chica hablaban de ir a esquiar juntos, pero él le decía que primero debía regresar a su local a trabajar en un carro, lo cual sí se relacionaba totalmente con el trabajo que él tenía. Prácticamente hubo un mensaje que otra persona con su misma voz, misma manera de hablar, mismo trabajo, mismas actividades y gustos había dejado, y se podría decir que se empalmó con el mensaje que Carlos había dejado inicialmente. Estas son pequeñas cosas, pequeñas fallas que nos pueden suceder en nuestro día a día, que como no comprendemos o no suenan racionales, tratamos de buscar una explicación lógica y creemos que nuestro cerebro nos está jugando una broma o que hay algo mal en nosotros, pero solamente son fallas. Hasta nuestra propia realidad suele tener fallas, tanto individual como colectivamente. Y aquí entra en tema también el tan famoso efecto Mandela, del cual hablaré definitivamente en el futuro. Otro ejemplo de los momentos en los que todos los factores que podrían afectar a la causa de estos fenómenos se alinean es el de un reportero llamado J. Bernard Hutton y el fotógrafo Joachim Brandt, quienes en 1932 fueron enviados a hacer un reportaje sobre el astillero de Hamburg en Alemania.
Un astillero es un lugar donde construyen y reparan barcos. Bueno, después de que terminaran su reportaje, justo cuando ya se iban, escucharon los motores de un avión. Cuando voltearon hacia el cielo, lo que vieron fue el cielo lleno de aviones de batalla, los cuales comenzaron a lanzar bombas hacia abajo. Repentinamente, el lugar se había vuelto una zona de guerra. Las cosas explotaban, los edificios comenzaron a colapsar, había muerte y caos en todos lados. Antes de que comenzaran a correr por sus vidas, Houghton le preguntó a un guardia de seguridad si había algo que ellos pudieran hacer para ayudar. Pero el guardia solo les respondió diciéndoles que abandonaran el lugar de inmediato. Comenzaron a manejar y mientras se alejaban del astillero y se acercaban a Hamburg, las cosas cambiaron. El cielo se limpió y las cosas parecían estar de vuelta a la normalidad. No había sangre ni violencia y los edificios todos estaban bien. Nadie se encontraba en pánico, como si nada hubiera sucedido. Cuando Houghton y Brandt voltearon hacia atrás, hacia donde estaba el astillero, no notaron absolutamente nada fuera de lo normal. No se veían daños ni tampoco había humo saliendo de los edificios. Cuando contaron esto a sus jefes, claro que no les creyeron ni una sola palabra. Incluso las fotos que habían tomado del lugar en ese momento se podía observar como todo estaba en orden. Ambos decidieron retractarse de lo dicho y decidieron convencerse a sí mismos de que tal vez habían tomado alguna bebida alcohólica que los había hecho ver las cosas de la manera equivocada. Tiempo después, Bernard Houghton se mudó a Londres, un poco antes de que la Segunda Guerra Mundial comenzara. Fue en el año 1943 que una mañana, mientras comenzaba a leer el periódico, vio algo que hizo que casi se desmayara. Era una historia sobre el ataque exitoso que había tenido el escuadrón de Roy de la Fuerza Aérea sobre el astillero de Hamburg. El parecido de la foto fue impresionante, ya que era la representación exacta de lo que su colega y él habían visto años atrás. Esta última historia es un ejemplo diferente. Aquí tanto el reportero como el fotógrafo lograron ver el futuro por unos momentos. Tan solo ver algo así de impresionante frente a tus ojos, tu cuerpo entra en estado de pánico y modo supervivencia, y de repente es como si alguien apagara el switch de algo y todo desaparece y tú quedas como un loco si acaso lo cuentas, porque para la ciencia eso es imposible. En mi opinión, y en base a la información con la que me he atravesado y he leído a lo largo de los años, es muy posible que todos los momentos de la historia de la humanidad estén sucediendo justo ahora. Al mismo tiempo, solo que no podemos percibirlo aún. Les voy a dar un ejemplo. Pongámoslo de esta manera. Imagínense una televisión de las viejitas, las cuadradas grandes y pesadas, e imaginen que quieren ver una película en 4K en ella. Sería prácticamente imposible porque la tele no está aún en condiciones de reproducir algo con tan alta calidad, pero eso no significa que las películas 4K no existan, solo que es la televisión la que no es apta para ello. ¿Tiene algo de sentido? Si lo aplicamos en humanos, nosotros somos la televisión viejita que aún no ha evolucionado lo suficiente, pero no por eso desacreditamos el hecho de que las películas 4K sí existan. Es cuestión de evolución, la misma que eventualmente nos va a llevar al punto en donde comprenderemos que nuestro mundo existe y está formado más allá de las 3 dimensiones que hoy en día conocemos. Algún día comprenderemos mejor cómo funciona nuestra realidad, tanto individual como colectivamente. Entenderemos por qué suceden estas cosas que llamamos fallas o glitches en la Matrix, o quizá ya podamos comprenderlo y se trate simplemente de una cuestión de percepción, de cómo todos nuestros sentidos interactúan con nuestro cerebro y el mundo exterior. De cualquier manera, por ahora, sigue siendo un misterio. Este tema es muy amplio y hay muchos testimonios que compartir, así que seguramente en el futuro haré una segunda parte. Gracias por acompañarme en un episodio más. No olvides, por favor, darle like a este video. Es gratis, te toma solo un segundo y a mí me ayudas muchísimo. También suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada que se suba un nuevo episodio. Para los que escuchan en Spotify o plataformas de audio, no olviden por favor calificarnos con 5 estrellas. Y claro, si tienes algún tema que te gustaría sugerir, puedes hacerlo a través de redes sociales. Abajo dejaré enlaces directos, o si tienes alguna experiencia extraña que quieras compartir, nuestro correo electrónico es curiosidadoscura@gmail.com. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarles que Halloween
no es solo una fecha en el calendario. Halloween es atravesar las barreras del espacio-tiempo y experimentar otras realidades. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.